lo tiene. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo en múltiples ocasiones compara a la vida del cristiano, la vida de la comunidad cristiana llamada iglesia, la compara con el ejército. En muchas ocasiones nos habla de que las armas de nuestra milicia, de alguna manera Pablo, y no solamente Pablo, el entorno en el que ellos estaban desarrollando tenían unas altas expectativas del ejército o de lo que hacía un ejército, de lo que hacían los soldados, sobre todo los soldados romanos, que si podemos nosotros ver la historia, nos damos cuenta de que el ejército de Roma fue uno de los ejércitos más poderosos en toda la historia de la humanidad, y eso porque sus soldados eran altamente capacitados y tenían ciertas características que eran envidiables para toda la gente. Entonces, no por nada los romanos pudieron conquistar durante tantos años, pudieron ser el ejército más poderoso de de todo el mundo entonces conocido. No había quien se le pudiera enfrentar, no había quien pudiera detenerlos ni siquiera. A lo mejor por algún momento podían un poquito detener la embestida del ejército, pero el ejército romano era uno de los más capacitados en cuanto a la lucha cuerpo a cuerpo, pero también eran muy avanzados en cuanto a la tecnología. Por eso Pablo en algunas ocasiones utiliza incluso lo de la armadura, ¿cierto? Nos habla de la armadura de Dios y nos da las características o nos da los nombres de algunas piezas de la armadura, y nos habla, ¿por qué? Porque todo mundo sabía acerca del ejército, y dentro de las características de ese ejército, del ejército de los romanos, podemos nosotros mirar que los soldados en aquel entonces tenían ciertas características, y le voy a mencionar algunas. Ellos eran sumamente valientes. Ellos también amaban a su país por sobre todas las cosas. Ellos eran capaces de morir por su país. Ellos nunca renegaban. Ellos pasaban campañas y durante muchos meses, a veces años, estaban lejos de sus familias, lejos de sus esposas, de sus hijos, en condiciones sumamente precarias. Porque ahora nosotros vemos a los ejércitos y bueno, ya tienen mucho mejores calidades, ¿no? Digamos, ya hay manera de llevar comida, por ejemplo, ¿no? La llevan ya enlatada, que puede durarles muchos años, las comidas enlatadas. En aquel entonces no había eso. O ellos salían a cazar, o ellos eran capaces de comer hasta ratas, ahí lo que se encontraran. Ellos tenían esa capacidad y nunca renegaban. Cuando los generales del ejército les daban una orden, ellos obedecían sin renegar en ningún momento. Otra característica que va muy pegada con esto es que son obedientes, eran obedientes y eran muy constantes en lo que se les decía. Es decir, ellos podían pasar años enteros al acecho de algún pueblo, de alguna aldea, y ellos podían pasar ahí mucho tiempo, eran constantes. Si usted se acuerda, ya ha leído en las Escrituras, al pueblo de Israel en algún momento dice que le cortaron el agua, ¿se acuerda? Y cuando los querían sitiar, les cortaron el agua. Entonces ellos nada más era cuestión de esperar. Dicen, bueno, ahorita van a tener en sus almacenes agua, pero tarde o temprano, cuando el agua se acabe, van a tener que abrir, van a tener que rendirse. Entonces ellos eran muy, muy constantes. Otra característica, que aún heridos, ellos seguían luchando. Ellos no se daban por vencidos. En aquel entonces no había, como ahora se conoce en el ejército, una parte del pelotón que se encargaba solamente de ayudar a los heridos, que no traían un arma, o si la traían era un arma corta que solo utilizaban en caso de emergencia, pero que ellos estaban preparados para dar primeros auxilios. En aquel entonces no había. Si les cortaban un pie, ellos seguían adelante. Ellos, hasta el último suspiro, ellos seguían luchando. Ellos eran ampliamente disciplinados. Se menciona de la situación de los escudos y cómo es que ellos se organizaban para detener. Acuérdese que en aquel entonces la mayoría tenían flechas. Ellos eran con flechas. Entonces
De alguna manera ellos idearon la formación que le llaman ahora, o que se le conoce como la formación tortuga, ¿cierto? Entonces con los escudos, ellos sabían en el momento en el que iban a lanzar flechas, y eran cientos de miles de flechas al mismo tiempo. Había momentos en los que incluso se oscurecía el sol de tantas flechas que iban pasando. Parecía que se ponía una nube de tantas flechas que venían volando hacia el ejército, y el ejército de los romanos inventó una formación con esos escudos que dentro se metían y hacían como un caparazón con sus escudos, y los pegaban uno al otro de tal manera que no había forma de que una sola lanza entrara por ese conjunto de escudos. Y ay de aquel que no ponía su escudo bien pegado al de su compañero, porque si entraba una flecha en esa rendija que habían dejado y mataba a alguien, ellos consideraban, por tu culpa mataron a un soldado, tú tienes que pagar con tu propia vida. Había una disciplina, había un orden, una obediencia, y por eso es que Pablo, al mirar todo eso, al mirar todas esas características, él empieza a hablarle a la iglesia, él empieza a decirle a los hermanos, él empieza a decirle al grupo pastoral que él tenía a cargo, porque recordemos que él como apóstol llegaba a diferentes lugares, predicaba, se convertía a la gente, pasaba 1 año, 2 años, hasta 3 años, preparaba a alguien para que predicara y él se volvía a ir. Entonces él, al mismo tiempo que él seguía en las misiones, él estaba encargado de atender las iglesias a través de cartas. Por eso las tenemos nosotros aquí, la carta a los Corintios, la carta a Tesalonicenses y a los Gálatas, en este caso a Timoteo. Entonces a donde quiera que él iba, les platicaba acerca del ejército romano. Y no era necesario que les diera muchas explicaciones, la gente conocía al ejército romano. Entonces le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, así como ellos son buenos soldados, tú también tienes que ser un buen soldado. Pero tú no vas a pelear, o tú no vas a defender una bandera, tú no vas a defender al emperador, porque ellos defendían y eran capaces de morir por el emperador, por César o por los gobernadores en la región en la que estuvieran. Pablo le dice: tú no vas a defender al César, o tú no vas a defender a un gobernador. Nuestra ciudadanía está en los cielos, así que tú vas a ser un buen soldado de Jesucristo. Entonces quiero que veamos esta mañana de una manera muy sencilla cómo ser un buen soldado de Jesucristo. Y vamos a ver 6 características de los soldados. Ya te mencioné algunas, pero quiero meterme un poquito más a detalle en cada una de ellas. En primer lugar, un buen soldado debe ser un soldado sufrido, una persona que sufre. Pablo le escribió a Timoteo, ahí donde leímos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces un buen soldado es alguien que sufre penalidades. Podemos definir la palabra penalidades, vamos a ver muchas definiciones hoy, para que las esté apuntando si es que tiene su libreta, su bolígrafo, y si no, con más calmita puede volver a ver la predicación a través de las redes sociales. Entonces, la palabra penalidades se puede definir como un trabajo aflictivo, una molestia. Quiere decir también recibir con sometimiento un daño. Quiere decir resistir, y quiere decir también aguantar. Es decir, cuando Pablo le escribe a Timoteo, sufre penalidades, le está diciendo: tu trabajo te va a causar aflicción. Y está muy diferente del evangelio que se está predicando hoy en día, ¿cierto? Hoy tú escuchas a los predicadores más famosos que te están diciendo: tú vas a conquistar naciones, las promesas de siempre para que la gente se quede ahí. Dios me dijo que tú vas a conquistar naciones. Ya en 2 ocasiones a mí me han profetizado y me han dicho: ve preparando tus documentos, tu visa, tu pasaporte, porque el Señor te va a llevar a conquistar naciones. El Señor te va a llevar a diferentes lugares a donde jamás has soñado ir, y vas a ser un gran siervo de Dios. Y yo he pensado y yo he dicho: si a veces con trabajos me puedo dominar a mí mismo, ¿cómo voy a conquistar una nación?
¿Cómo voy a conquistar una nación? Ahora me dicen, tienes que preparar tu visa porque el Señor te va a llevar. ¿A dónde cree? A donde hay billetes verdes, ¿no? Yo digo, no, yo creo que Dios sí me puede llevar. Pero, ¿sabes? Hay mucha necesidad en Puebla, hay mucha necesidad en Pachuca, hay gente que están matando por buscar a Dios, por servir a Dios. Hay mucha necesidad en Chiapas, donde nosotros estuvimos hace algunos años, creo que 2 años o 3 años, no recuerdo bien. Estuvimos en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, y nos estuvieron llevando por diferentes tours. Y por ahí nos llevaron muy cerquita de donde está la zona militar más grande de San Cristóbal, y allá había un montón de casitas de campaña y algunas casitas de madera y otras de lámina. Y yo le pregunté al guía, a la que iba con nosotros, le dije, oye, ¿qué es estos que están haciendo aquí? Y me dice, son los cristianos. Son los hermanos a los que le están corriendo de sus comunidades, los están sacando, les están quitando sus propiedades y los están llevando hacia acá. Y entonces los hermanos buscaron esa zona, que por cierto ya la reconoció el gobierno de Chiapas, y pusieron esa zona muy cerca de los soldados, con la intención de que si llegaban a querer matarlos o querer correrlos, pues ahí tenían la protección rápido de los soldados. Por eso estaban ahí. Entonces yo digo, hay mucha necesidad. Es más, mira, ni siquiera te vayas a Puebla, no te vayas a Pachuca, que estamos hablando de 2 horas, 3 horas a lo mejor, en tu propia colonia, en tu propia calle. Y si nos vamos más, en tu propia casa hay alguien que necesita que le enseñes, que le prediques, que ores por él, que intercedas por él. Entonces, el trabajo en la iglesia, el trabajo como soldado de Jesucristo te va a causar aflicciones, te va a causar dolor. La gente te va a rechazar en muchas ocasiones, la gente se va a burlar de ti en muchas ocasiones. Entonces, por eso Pablo le dice, tu trabajo va a ser aflictivo, te va a causar molestias, te va a causar burlas. Te va a causar que a veces tu propia familia te diga, no, ¿sabes qué? Yo me acuerdo mucho, en alguna ocasión estábamos en la casa, estábamos chiquitos, muy chicos todavía, y nos fuimos a la colonia allá donde vivían mis abuelos, en la colonia Navidad. Y mi papá dijo, ¿saben qué? Pues nos vamos a quedar, no sé si era viernes para sábado, no recuerdo el día. Dijo, nos vamos a quedar a dormir aquí. Y pues como éramos 5, nos empezamos a repartir con los primos. No, yo me quedo con tal, yo me quedo con aquel. Ya todos estábamos, cada quien en el cuarto donde se iba a quedar, unos con la familia, la abuelita paterna, y otros nos íbamos a quedar con la abuelita materna. Mi papá le empezó a predicar a mi abuela, a su mamá. Le empezó a predicar y se enojó tanto mi abuela, le empezó a gritar y le empezó a decir, para mí tú estás muerto desde que te volviste el aleluya, y él empezó a gritar bien feo y le dijo, es más, ni te quedes aquí. Eran como las 9, 10 de la noche, yo creo, y nos corrieron. Y ya mi papá tuvo que ir por los que ya estábamos en la casa de la abuelita materna. ¿Saben qué? Vámonos. Oye, pero si ya estamos en pijama, ya nos vamos a dormir. No, vámonos. La abuelita nos corrió. Y a esas horas nos vinimos. No recuerdo ni siquiera cómo lo hicimos. Era mucho más complicado. Ahora llamas un Uber y a las 2 de la mañana pasan por ti a la puerta y te dejan en la puerta de tu casa. En aquel entonces no existía eso. Entonces un soldado de Jesucristo va a sufrir penalidades. Vas a sufrir, la gente te va a contradecir, te van a señalar, te van a criticar, se van a burlar de ti. Y de chiquitos veníamos al culto y estaba la banda de los cuates, y ya nos veían que veníamos para acá y empezaban a cantar alabaré, para burlarse de nosotros. Para burlarse. En ese entonces yo me enojaba y hacía de todo. Ahora entiendes, ¿no? La circunstancia. Entonces, un buen soldado siempre va a sufrir, vas a recibir con sometimiento un daño. Jesús dijo, si te hieren en una mejilla, pon la otra. Sufre el daño por sometimiento. Jesús dijo, ustedes han oído, y el que ama a tus amigos, ama a los que te aman, pero yo les digo que tienen que amar aún. Y tienes que orar por el que te ofende. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer.
Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Entonces, con sometimiento tú tienes que decir: ay, Señor, yo tengo que orar por esa señora. Tienes que orar por esa señora. Pero si me acaba de aventar la basura, la tiró aquí enfrente, sacó a sus perros y se dio cuenta que se hicieron en la puerta de mi casa, porque te ha pasado, ¿verdad? Abres la puerta y sales y lo primero que te encuentras es que acabas de pisar la del perrito. Y sabes de dónde viene el perrito, y sabes que la dueña o el dueño lo sacaron y que vieron lo que hicieron. Y Dios te dice: tienes que orar aún por ellos. Te acaban de maltratar, te acaban de criticar, sufre con sometimiento un daño. Quiere decir resistir y quiere decir aguantar. Cuando hacían la formación, el ejército romano, cuando hacían la formación tortuga que te estoy diciendo, no eran escudos ligeros, eran escudos muy pesados. Eran de madera muy gruesa y después eran forrados con un tipo de cuero muy resistente, y antes de ir a la guerra mojaban los escudos, los dejaban sumergidos en agua durante varios días para que se chupara, toda la madera chupaba el agua, la piel, el cuero estaban bien mojados. ¿Por qué? Porque ellos tenían las lanzas, en muchas ocasiones iban con fuego en la punta. Entonces, si llegaba, imagínate que cae una lanza con fuego en un escudo de madera seca, ¿qué iba a suceder? Se va a prender y entonces se van a incendiar y todo. Por eso los mojaban. Entonces imagínate, un escudo grande, mojado, con la piel, con el cuero de animales muy resistentes, bien mojado. Y entonces ellos se tenían que poner, al que le tocaba abajo, solamente se tenía que agachar y ponía su escudo acá, pero a los otros les tocaba aquí arriba, y a otros les tocaba en la cabeza, y a otros les tocaba casi volteados así para hacer todo el caparazón de la tortuga. Entonces imagínate, el que estaba abajo, como quiera, estás agachado y no estás cargando el peso, pero los otros sí están cargando el peso. Ellos tenían que aguantar. Ellos no podían decir: ya me cansé, voy a bajar mi escudo, porque ahí donde dejaban un espacio caían 50 flechas y el ejército iba a sufrir pérdidas. Entonces no se podía. Hay que resistir, hay que aguantar. El camino del cristiano es de resistencia. Dios no nos llamó a correr los 100 metros, porque los 100 metros, ¿en cuánto tiempo se corren? Si eres Usain Bolt, en menos de 10 segundos. Si te tardas un poquito más, como Ana Gabriela Guevara, 100 metros los corría en 11 segundos, casi 12 segundos. Pero Dios no nos llamó a correr los 100 metros planos. Dios nos llamó a correr un maratón. Y ese es resistencia, y ese es tiempo. Puede pasar 5 años, pueden pasar 10 años, y tú tienes que seguir. Corre y corre y corre. Resistencia. Número 2, un buen soldado será obediente. La obediencia se define como tributar homenaje de sumisión. Se lo voy a repetir: obediencia se define como tributar homenaje de sumisión y respeto. Quiere decir también entregar el mando, y quiere decir someterse. Tributar homenaje de sumisión y respeto, entregar el mando y someterse. Una persona obediente cumple con las órdenes de su superior, cediendo a su voluntad, aun cuando su vida es expuesta al peligro o a la muerte. Cuando tú ves a un soldado, en aquel entonces los soldados romanos, si el capitán, el general del ejército le decía: ustedes van al frente, ellos sabían que su vida estaba corriendo peligro. Hacían un equipo y le decían, eran grandes estrategas en la milicia. Ellos no luchaban por luchar, había estrategia, y ellos, después de mirar el campo, el lugar donde iban a luchar, y empezaban a mirar, bueno, los de acá traen espada, los de acá traen lanzas, los de acá traen los arcos,
y los de acá traen las catapultas, ¿no? Que lanzaban grandes rocas, grandes piedras. Entonces ellos empezaban a mirar y empezaban a ver de qué lado estaban los más aguerridos. De este lado está planito, entonces podemos luchar. La lucha aquí puede ser cuerpo a cuerpo, está planito, podemos llegar por aquí, por acá, por acá. Pero había otras zonas donde había alto, donde estaban en alto, y decía, si nosotros nos acercamos ahí desde arriba, nos van a dejar caer piedras, nos van a dejar caer las lanzas, nos van a hacer pedazos si nos acercamos demasiado. Había una estrategia. Y llegaba el momento en el que ellos se daban cuenta dónde estaba la parte del ejército contrario, los más fuertes, los más poderosos, o donde era más peligroso hacer la pelea, la lucha. Y cuando ellos llegaban y tomaban una decisión y decían tú y tú, van a ir a la parte más difícil. Y el soldado decía, ok, si esa es la orden, yo voy. Eso quiere decir un sometimiento. Quiere decir, dijimos que era una sumisión, respeto, entregar el mando y someterse. Un soldado nunca es dueño de sí mismo. Cuando una persona se alista al ejército, desde el momento en el que firma y llega por primera vez, sabe que a partir de ese momento él no toma decisiones por él mismo. Alguien más decide a qué horas se van a levantar, alguien más decide a qué horas van a desayunar, comer y cenar, alguien más decide cómo se van a vestir, alguien más decide lo que van a hacer todos los días. Y tú y yo normalmente en nuestra casa, tú decides a qué horas levantarte, ¿cierto? Suena el despertador y le pones 5 minutos más o 10 minutos más, ¿no? Y así te vas llevando hasta que te levantaste 1 hora tarde de lo que tenías que levantar. Simplemente un día te levantas y dices, hoy no quiero salir a trabajar, y no sales a trabajar, ¿cierto? Cuando tú firmas para darte de alta en el ejército, esas libertades se acabaron. Tú te levantas a la hora que suena la corneta esa, no sé cómo se llame, a esa hora te levantas. Y si a ti te dicen vamos a comer de tal hora a tal hora, tú no puedes decir como en la casa los muchachos berrinchudos de hoy en día, a mí no me gusta eso, mamá, cámbiamelo por huevito con jamón. No, ahí te comes lo que te sirvieron y la cantidad que te dieron. Y no hay de que ya tengo hambre a mitad entre el desayuno, quiero una colación. Ahí no hay. Si te llamaron, te tienes que salir. Tú entregas el mando por completo. Y cuando tú quieres ser soldado de Jesucristo, exactamente lo mismo. Cuando tú vienes con el Señor y le dices, Señor, te recibo como mí. Porque todos queremos al Salvador, ¿verdad? Todos queremos al sanador, ¿cierto? Todos queremos a Jehová Jireh, al que suple. Todos queremos a Rafael, que sana. Todos queremos al estandarte. Pero tenemos que llegar y decirle, te acepto como mi Señor. Y cuando tú lo aceptas como Señor, entonces tú estás entregándole el mando. Y tú puedes decir como Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y es que nosotros todos tenemos sueños, ¿cierto? Todos tenemos deseos. Yo me acuerdo, mi sueño era este, mi sueño era aquel, mi sueño, ¿sí o no? Pero cuando tú llegas a los pies de Jesucristo y le dices, te acepto como mi Señor, Él puede agarrar tus sueños y decir, ok, estos serán tus sueños, pero yo no quiero tus sueños, yo quiero poner mis sueños en ti. Yo no quiero que hagas tu voluntad, tú vas a hacer mi voluntad. Es que yo quiero ir allá. Pregúntele a Pablo. Yo quiero ir allá. No. Bueno, entonces voy acá. Tampoco. Bueno, pues acá. Tampoco. Y en la noche yo me imagino que Pablo fue y se durmió orando y dice, Señor, pues ¿a dónde voy? Quiero ir aquí, a Frigia, y luego quiero ir a Asia, y luego quiero ir y no me dejas. Entonces, y en la noche soñó a un varón macedonio, pasa y ayúdanos. Y entendió que era Dios. Y ahí va, porque ya no se mandaba solo. Antes él traía cartas con autorización y él era el jefe de la persecución. Ahora tiene que decir, Dios, ¿qué quieres?
que haga, a dónde quieres que vaya. Entonces es la obediencia la que debemos entender, entregar el mando y someternos. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, fíjate lo que dice ahí, se despojó, ¿cómo? Él entregó el mando, es lo que estamos viendo, entregó el mando, a sí mismo él dijo, yo me someto, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, otra vez fíjate, se humilló a sí mismo, es una entrega consciente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando, dice allí, se humilló otra vez a sí mismo. Entonces, la obediencia no es algo que te impongan. No es algo que te impongan, es diferente, porque dijimos que la obediencia es tributar homenaje de sumisión y respeto. Es bien diferente cuando tú obedeces a alguien por respeto, o como dice aquí, como homenaje a la persona, con sumisión y respeto, es bien diferente. Mira, tú te vas a dar cuenta cuando tus hijos te obedecen porque te respetan o porque te tienen miedo. Porque muchas veces los hijos no hacen lo que tú les estás diciendo. Oye, levántate y barre por favor, y trapeas tu cuarto, limpias, acomodas tu closet. Y le dices y no lo hace. Y le vuelves a decir y no lo hace, y puede pasar un día, pueden pasar 2 días, pueden pasar 3 días. Pero en el momento en el que tú agarras la chancla o el cinturón o la varita de corrección y vas a su cuarto y te dije que te apuraras, en ese momento se levantan y lo hacen, ¿cierto? ¿Por qué te obedeció? ¿Porque te respeta o porque te tiene miedo? Porque te tiene miedo, porque sabe, ¿no? Yo les he platicado, yo tenía una varita de corrección y mis hijos la sabían, yo les enseñé, esta es la varita de corrección, y le puse ahí un letrerito donde decía varita de corrección. Y ellos sabían, en cuanto yo tenía la varita ya no es en vano, porque no amenazaba por amenazar, le decía 1, 2, cuando ya traiga la varita, hagas lo que hagas, ¿eh? Y en una ocasión se me perdió la varita. Ya no la encontraba. Ahora, oigan la varita. No, ya después la encontré. Y yo le puse de un lado varita de corrección. Y alguien de ellos le puso del otro lado y sí duele. La volví a encontrar. Y entonces cuando la tenía que usar, la usaba. ¿No? La mayoría de veces no fue necesario. ¿No? Pero tú te das cuenta entonces cuando te obedecen por miedo o cuando te obedecen por respeto. Cuando no tienes que estar diciendo. Tus hijos saben lo que tienen que hacer y lo hacen. Entonces, el cristiano tiene que obedecer al Señor, no por miedo. Es que si no obedeces a Dios, Él va a traer juicio sobre tu vida, ¿no? Si no oras, si no ayunas, si no haces esto, si no ofrendas, ¿no? La ofrenda y sobre todo la ofrenda y el diezmo. Malditos sois con maldición, utilizan Malaquías, ¿no? Y entonces ahí viene el hermanito, es que tengo que ofrendar porque si no, la maldición de Dios. Entonces, ¿a Dios le agrada esa obediencia? Entonces es un sometimiento voluntario. Leímos en Filipenses, se entregó a sí mismo. Y Jesús mismo dijo después, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Esa es la obediencia que Dios busca de nosotros. La gente viene a la iglesia a buscar a Dios cuando tiene un problema. Ahora sí voy a buscar a Dios, ahora sí voy a servir a Dios porque tiene un problema. Ahora sí. Y así no es la obediencia. Debe ser una
ceder nuestra voluntad por nosotros mismos. Señor, aquí está. Te entrego el control de mi vida. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Los muchachos, Señor, te entrego mi voluntad. Aquí está. Acabamos de cantar hace rato, ¿no? Te entrego mi voluntad a ti. ¿Qué quieres de mí? Yo tengo estos sueños. Yo quiero ser abogado, ingeniero, arquitecto, doctor, esto, aquello, pero ¿qué quieres tú que yo sea? ¿Dónde puedo honrarte? ¿Dónde puedo glorificar tu nombre? A través de mi trabajo. ¿Dónde? Y entonces, Dios, esto es bueno, este noviazgo, esta relación me bendice, suma a mi vida, está en contra de tu voluntad, estoy dentro de tu voluntad. Eso es someterse. Eso es someterse. Pastor, pero es que yo lo quiero mucho, sí, pero no es cristiano. Pastor, pero yo lo voy a convertir. De repente viene y me lo presentan. Pastor, mire mi novio y que ya está interesado en venir a la iglesia. Sí. ¿Cómo no? Sí, si hasta quiere tocar un instrumento. Sí. Y le he dicho, no, él no quiere ir a la iglesia. Él te quiere a ti. Y el día que te consiga, se va a ir él y te vas a ir tú. No, pastor, ¿cómo cree? Bueno, y ha sucedido. Entonces, entregar nuestra voluntad. Señor, ¿está bien o no está bien? Hay muchos filtros, ya ni siquiera tiene que venir a preguntarle, oiga, pastor, ¿se puede? No se puede. No os unáis en yugo desigual. Así de simple. Luego ahí están batallando las hermanas, ahí vienen las muchachas, pastores, que mire, que ya quiere bautizar al niño. Es que su mamá dice que si no lo bautiza no se le cae la cola y los cuernos. ¿Ahora qué hago, pastor? Te lo dije, ¿sí o no? Y ahí tienen que ir las hermanas a bautizar a su hijo. Pastor, pero mejor usted preséntelo. No le puedo negar, hacemos una oración pero ahí van luego, ¿no? Pastor, es que ya no puedo venir. ¿Por qué? Porque vamos a ir a Juquilita. No, y ahí van a Juquilita. Pero bueno, ese es asunto de ellos, por desobedientes, ¿no? Entonces hay que entregar nuestra voluntad al Señor. Número 3, un buen soldado es valiente. La palabra valiente significa una persona activa, animosa, con ánimo pues, valiosa, esforzada, eficaz y que no le teme a nada. Eso es una persona valiente. Una persona activa no le gusta estar sentada, salvo a la hora de la predicación. Porque hay muchos que no les gusta estar sentados ni a la hora de la predicación. Hacen de lo que sea, que suene su celular para salirse, ¿no? De esas actividades, no. Pellizcan al niño para que llore y tengan la excusa de salirse. No, tampoco. Una persona activa siempre quiere hacer algo. Pastor, ¿qué hay que hacer? Bueno, ahí está el grupo de evangelismo, está el otro grupo de evangelismo, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Yo, pastor, yo ayudo. Es una persona activa. Una persona, dice, animosa, con buen ánimo. Ahora, no siempre estamos de buen ánimo, ¿cierto? Pasamos por etapas, hay los claroscuros de la vida, ¿no? Pero en la mayor parte del tiempo tiene buen ánimo. Y tú vas a encontrar personas que no son valerosas, que no son valientes, porque toda la vida tienen una queja. Toda la vida. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí. Ya sabes para qué es. Ay, pastor. Ya sabes. Ya sabes. Se va a quejar del esposo, se va a quejar de los hijos, se va a quejar de la vecina, se va a quejar de todo. Y 15 días después, o un mes después, o 2 meses después, viene, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, hermano, ¿cómo no? Y hasta pasas por el rollo de papel, porque ya sabes para qué es. Todo el tiempo.
Y ahí están arrastrando las cobijas. ¿Y cómo estás, hermano? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Pues aquí, pastor, ya. ¿Para qué pregunté? Se sienten como gusano. El gusano de Jacob dice: ay, como gusano, pastor. No puedo ni. Híjole, ¿para qué pregunté? No. Es una persona valiente. Tenemos que tener ánimo. Sí, pasamos por dificultades, es cierto. Sí. Hay momentos, ustedes saben que nuestra hermana Caro está en el hospital, sigue internada, la operaron de emergencia. Tuvieron que quitar ahí del intestino. Es obvio que si yo le hablo a la hermana, hermana, ¿cómo estás? Bendecida, hermano, aleluya. No, está desesperada, está angustiada. Pastor, ya me quiero ir a mi casa. Ten paciencia, Caro. Mira, agradécele al Señor. ¿Cuántas personas? Dice, conmigo entraron muchos otros, y a todos, vengan 2 meses, vengan 3 meses, venga ya en la caja. Le digo, pero mira, tú estás bien. Te operaron rápido. A ella la internaron el domingo pasado a mediodía y el lunes a la madrugada ya la habían operado. Fue rápido. ¿Estás bien? No, pastor, me dijo ayer. No, cuando estaba en el cuarto de recuperación, volteé a abrir mis ojos y había una persona toda de negro, así bien fea, y me dijo, tú no vas a salir de aquí, tú aquí te quedas. Y yo me espanté mucho y cerré mis ojos y luego veía a otra persona de blanco, así bonito y todo, y me decía, no te preocupes, tú vas a estar bien. Hay una lucha. Hay un momento de desesperación, hay un momento de angustia, hay un momento que te tiras al piso, cierras la puerta de tu recámara y ni siquiera en la cama, en el piso directamente, Señor, no puedo más. Pero son las menos. Siempre tienes una buena actitud. Llegas a la iglesia y vamos a cantar con gozo, con alegría. Y ahorita cantamos, hay júbilo y danza, y los hermanos, hay júbilo y... No, sí que júbilo. Y cantamos el otro, estoy alegre, alegre, muy alegre. Y le tienes que decir, hermano, avísale a tu cara. Todo el tiempo derrotados, todo el tiempo. No les conoces los dientes. Y no porque seas dentista, pero no. Lo primero, cuando te sonríen, ¿qué ves? Y hay muchos que ni siquiera eso. Entonces, tenemos que ser valientes, tenemos que tener ánimo, tenemos que ser esforzados, alegres. Dentro de esa definición dice eficaz. Eficaz, una persona eficaz, una persona que cumple el objetivo. Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo y bien. Si le tocó venir a hacer el aseo, lo hace bien. Si está en la puerta recibiendo, lo hace bien. Si le tocó hacer el talento, lo hace bien. Es eficaz. Y lo hace contento. No lo hace lamentándose. Es que me hubieran dicho que era tan difícil hacer el aseo, ya está. No, debemos ser así. Hay 2 partes en la Biblia, no lo vamos a leer. Primero de Samuel 16, versículo 18. Bueno, ese sí. A ver, pónmelo ese sí. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, y empiezan las características de David, que sabe tocar y es valiente y es vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y lo más bonito de todas esas características, deja tú lo hermoso, lo valiente y lo vigoroso y lo prudente. La característica más importante, Jehová está con él. Pero dentro de esas características se resalta la valentía de David. Se necesitaba alguien valiente. ¿Por qué? Porque iba a tener que ir a estar sentado enfrente de Saúl. Estaba atormentado por el demonio. Se necesitaba alguien valiente. Además, no era cosa sencilla estar con Saúl en ese momento. Él se cree que era como una esquizofrenia, como un espíritu de persecución. Se necesitaba ser valiente porque en una ocasión estaba tocando su arpa y me imagino que estaba la presencia de Dios, y el demonio que había en Saúl lo impulsó a agarrar una lanza
y con todas sus fuerzas. Se necesitaba ser valiente para regresar después de eso. Oye, David, te habla Saúl. No, ¿yo qué voy a hacer? Firmo mi renuncia y ahí nos vemos. Hay que ser valientes. Entonces, una de las características de David es esa. Y luego en 2 de Samuel, capítulo 23, desde el versículo 8 hasta el versículo 39, se nos da una lista de 37 hombres valientes de David. Y dice nombre y dice apellido, haciendo notar lo importante que es la valentía para triunfar. Dice que esos 37 muchachos en alguna ocasión escucharon a David: oh, ¿quién me diera de beber del arroyo? Y ellos lo tomaron como un deseo, como una orden. Y dijeron: si el rey quiere agua de allá, pues vamos a ir a traerle agua de allá. Había un pequeño problema, había un ejército completo antes de... Entre ellos y el pozo de donde quería David el agua, había un ejército poderosísimo. Ellos agarraron su espada y hicieron pedazos a ese ejército. 37 hombres hicieron pedazos a todo un ejército. Dice que cuando ellos terminaron la pelea, las espadas se les habían quedado pegadas en la mano, literalmente pegadas. De tanta sangre que había escurrido, la sangre se había coagulado, se había hecho dura en sus manos y no podían soltar su espada. 37. Y le llevaron agua. Rey, dijiste que querías agua, aquí hay. Y David dijo: no, ¿qué hice? Los expuse por mostrarles un deseo. Y después de ahí se cuidó mucho de lo que tenía que hablar. Pero ahí estaban los valientes. Lo puedes leer en tu casa. Le dije 2 de Samuel 23, del 8 al 39, para que lo lea después. Número 4. Un buen soldado siempre está alerta. La palabra alerta pues se entiende vigilante, cuidadoso y atento para prevenir el peligro. Un buen soldado nunca se duerme o nunca deja desierto su puesto o trinchera, porque él sabe que si cierra los ojos por un momento en la trinchera que él está cuidando, por ahí van a llegar los enemigos y los van a hacer pedazos. Entonces un soldado es capaz de pasar noches enteras en vela y no se distrae por nada, Si a él le dijeron: tienes que mirar en esa dirección va a mirar toda la noche. Y si se está quedando dormido, ellos utilizan varias técnicas. Una de esas técnicas es que toman mucha agua. Entonces, como están tomando mucha agua todo el tiempo, les anda del baño a cada rato. Entonces no pueden dormirse porque les anda del baño. Pero tampoco se pueden mover de la trinchera y decir: bueno, ahorita vengo, voy al baño. No, pues en lo que vaya les entraron. ¿Sabes qué son capaces ellos de hacer? Incluso se orinan encima sobre su propia ropa, pero ellos no se mueven del puesto que ellos tienen que cuidar, porque saben que depende la vida de cientos de personas un descuido de ellos. Uno solo. Ellos son capaces de soportar cualquier cosa. Yo he visto algunos documentales luego en la televisión y ellos son capaces, los francotiradores, vi sobre todo una de un francotirador. Ellos están con su rifle de asalto y ellos están viendo hacia donde tienen que disparar y les soltaron unas serpientes de esas grandotas. La serpiente les camina por aquí y no se mueven y están mirando el objetivo por el que van. Y les soltaron arañas de esas grandotas, tarántulas, y les caminan por acá y no se mueven, no se inmutan. Les soltaron las abejas, las avispas, esas grandotas, y les pueden estar picando, pero ellos no quitan el ojo de su objetivo. Están alertas. Ellos saben que un solo movimiento en falso puede poner en peligro a todo su pelotón. Y un cristiano tiene que ser atento. San Mateo 26, 40 y 41. San Mateo 26, 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y ¿qué? No eran buenos soldados.
Los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No pudiste velar una hora? Una hora. Dice que sus ojos estaban cargados de sueño. ¿Y sabes por qué fue a decirle a Pedro? Él miró a Pedro, porque unas horas antes Jesús le había dicho: Pedro, no, unos días antes le había dicho: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Ah, pero no le diste permiso, ¿verdad? Soy Pedrito. Pero yo he orado para que tu fe no falte. O sea, sí le dimos permiso. Pero estamos orando para que no falte tu fe. O sea, te van a zarandear. Y él entendía lo que era zarandear porque ellos vivían en ese contexto. ¿Sabes qué era zarandear el trigo? Lo hacían en manojos pequeños, lo ponían en una roca, en una piedra grande, plana, así grande, y agarraban unos palos como un remo, por así decirlo, unos palos anchos, y ponían ahí el trigo y le daban de palazos, pero mucho, fuerte, para poder separar el trigo, para poder sacar el trigo y no estar pelando uno por uno. Ese era zarandear. Y después, cuando ya les habían pegado con esa misma pala grande, agarraban y agarraban el racimo, lo que habían pegado, y lo aventaban hacia arriba y lo dejaban caer con dirección el viento siempre. Entonces lo aventaban, el viento se llevaba las cáscaras y dejaba caer el trigo limpio. Y después de un tiempo le volvían a dar otros palazos y volvían a hacer ese mismo proceso. Ese era zarandear. Entonces Pedrito entendió cuando le dijeron: te van a zarandear como a trigo. Ah, pero no le diste permiso. Sí, oré para que no falte tu fe. O sea, de que te van a dar, te van a dar. Y después, unas horas antes, cuando Jesús les dijo: alguien de ustedes me va a entregar, y él dijo: no, Señor, ellos te pueden entregar, pero yo soy capaz de dar mi vida por ti. Dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Pedro, me vas a negar. Por eso, cuando les dijo que oraran y encontró a Pedrito dormido, por eso fue a ver a él, porque no era el único dormido, todos estaban dormidos. Pero Jesús fue con Pedro y le dijo: Pedro, ¿estás dormido? O sea, ya te dije que te van a zarandear, ya te dije que me vas a negar 3 veces antes de que amanezca, ¿y tú estás dormido? O sea, yo entiendo, fíjate lo que le dijo: el espíritu está dispuesto. O sea, yo entiendo, tu corazón de verdad quieres entregar tu vida por mí, pero la carne es débil. Por eso deberías de estar orando. Y a ti y a mí el Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús dijo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra espíritus de maldad en los aires. Entonces, ¿tú estás durmiendo o estás alerta? Y no se refiere a que no duermas, entendamos lo que dice, ¿no? No voy a dormir porque el pastor dijo que tengo que velar. No. Estar atento. El diablo te va a presentar las trampas y te las va a dibujar y te las va a poner con un papel bonito, el regalo envuelto, chulo, para que lo codicies. Pero adentro está lleno de basura. Entonces tienes que estar atento a lo que va a suceder. Número 5. Un buen soldado es leal. La definición más concreta de esta palabra son dos: digno y verídico o veraz. Tú la entiendes más como real. Esa es la palabra, esa es la definición. El soldado representa a un ejército o a un país.
Y él va a pelear a favor de aún a costa de su propia vida. Una persona leal o un soldado leal deja de lado sus intereses personales y será capaz de sufrir torturas y los peores interrogatorios antes de delatar a sus compañeros de tropa. Esa es una persona leal, una persona real, una persona verídica, una persona que trae bien puesto el uniforme. Y cuentan una anécdota en alguna ocasión de un soldado cobarde. Dice que fue más obligado que por ganas. Dijo, es que yo no me quiero morir. Yo no quiero, la lucha está fuerte, yo no me quiero morir. Entonces el soldado cobarde se le ocurrió una magnífica idea. Dijo, ya sé qué voy a hacer. Por ahí se encontró a un muerto del otro ejército, del contrario, y dijo, ya sé qué voy a hacer. Me voy a poner el pantalón de mi ejército y me voy a poner la casaca del muerto ese que está ahí, del otro ejército. Entonces de repente por ahí, si me ven los del otro ejército, van a ver, no lo mates porque trae la casaca de nosotros. Puede ser que sea de nuestro ejército, no lo mates. Y si me ven los de mi propio ejército, van a decir, mátalo, trae la casaca del otro, pero van a decir, no lo mates porque trae el pantalón de nosotros. Entonces dijo, mejor así, y ni los de allá me matan, ni los de acá me matan. Y ahí estaba, qué inteligente soy, ¿no? Ya sabe, qué inteligente soy. De repente cuando se encuentran ahí, de un lado su ejército, del otro lado el ejército contrario y él en medio. Y entonces se quedan pensando y dicen, ¿será de los nuestros o de nuestros enemigos? Y los otros piensan lo mismo, ¿de los nuestros o de nuestros enemigos? Y dicen los dos, pues por si es una o por si es otra, dale. Y le dispararon entre los dos, los dejaron como coladera. No es leal. No es leal. Se quita la camiseta para disfrazarse de otra cosa. ¿Sí me estás entendiendo, verdad? El domingo se pone la camiseta de cristiano y saca su diccionario de palabras bíblicas y palabras religiosas. Amén, aleluya, gloria a Dios, bendecido. Pero termina el culto, llega a su casa, se quita la camiseta de cristiano y se pone la de cualquier otra cosa. Y ahí sí vámonos a la pachanga, que se ofrecen la cervecita, que si los chistes colorados y que todo eso. ¿Qué crees que va a pasar ahí? Cuando se lo encuentren de frente los dos, lo van a hacer pedazos. Eso no es una persona leal. Un cristiano genuino es capaz de morir por Cristo. Y nosotros no vamos a ser tan extremistas. No te está pidiendo que mueras por Cristo. No te van a matar, pero pararte por la verdad. Cuando los compañeros de la escuela están en la broma y de repente empiezan a reírse y empiezan a burlarse y esto y aquello, y de repente preguntan, ¿y tú qué religión eres? Y pues mi papá son cristianos. Tus papás. ¿Sabes qué acabas de hacer? Te quitaste la camiseta por encajar en el grupito, para que no te diga nada, para que no te cuenten o no te separen más bien. Y de repente ahí preguntan, ¿y tú qué? ¿Quién eres o qué? ¿Qué religión eres? Soy cristiano. ¿A poco eres aleluya? Sí, soy cristiano. ¿Y apenas empezaste? No, yo desde siempre, tengo muchos años. Y ya después, a mí ahí en los mototaxis, ya no tanto, como que ya me respetan un poquito más, pero antes era el hermano diablo, era el aleluya, era de todo. De todo. Me fueron a decir, oye, vamos a hacer la misa de la Virgen y que no sé qué, pues que les vaya bien. No, pero hay que cooperar, hay que dar, no, pues cooperen ustedes. No, pero tú también estás aquí en la base, no. Yo no. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. ¿Y eso qué? ¿Nomás es una comida? No, pues comen en su casa. ¿Pero a poco es malo? Sí, es malo. La Biblia dice esto y esto y esto. Luego de repente van pasando las muchachas, las señoras ahí y se quedan todos lelos y todo. ¿Ya viste? ¿Ya viste? No. Ay, ¿a poco te pegan? No. Pero yo sí respeto a mi esposa. Ay, ¿a poco? Sí. Pero si no te está viendo, no, pero me está viendo Dios. Y si alguien me va a ver, yo preferiría que fuera mi esposa, no pasa de un mazapanazo que me dé
Pero si te ve Dios, estás de lujurioso. Ay, ¿a poco ni un ratito? No, imagínate, tengo 25 años por la misericordia de Dios este año. En junio cumplo 25 años con mi esposa. ¿Tú crees que yo voy a echar a perder por 10 minutos? No, mi amigo. Ah, es que tú eres hermano, ¿verdad? Sí, soy cristiano. Un soldado es leal. Un buen soldado. No se cambia la camiseta. No, imagínate cómo se vería que, independientemente del equipo que le vayas, pero te voy a mencionar los dos más populares, ¿no? Y hoy traes la amarilla. Y la próxima semana que los eliminen de la liguilla, te pones la rojiblanca. Pues no, que eras. Sí, pero ya perdió. No, pues no. Así no. Así no. Tienes que ser leal, verídico. Y pierde tu equipo y ahí estás. Ah, qué coraje. Y haces corajes. Yo trato de no meterme mucho porque antes hacía muchos corajes. Ya ni lo veas, ¿para qué lo ves? Y van a perder. Ya de repente le digo, no, vamos a verlo ya. Cuando empiezan a perder, le apago mejor. No quiero hacer corajes, no, pero no me quito la camiseta. Y al otro día, ya perdieron, pues ni modo, ya nos tocaba, pero mira. Imagínate a la otra semana con la de los otros. No. Y cuando tú dices que eres cristiano, en la calle te está esperando el diablo allá afuera. Disfrazado de amigos, de compañeros de trabajo, de lo que tú quieras. Y el diablo tan malvado que es, que te hace pecar y luego viene y se burla en tu cara. Pues no que eras hermano. Pues no que tú no. Pero el malvado ya te hizo caer. Y entonces te haces chiquito y ya para la otra que te preguntan, ¿y tú qué? No, pues como la India María. ¿Cómo decía la India María? Ni de aquí ni de allá. Un buen soldado de Jesucristo es capaz de dar la vida por su Señor. Y si el Señor nos ha pedido que renunciemos a muchas cosas, tienes que saber hacerlo. Número 6. Un buen soldado será cooperador. La palabra cooperar se define como sencillo, obrar juntamente. Te mencioné a los soldados romanos al principio y te mencioné la formación tortuga. Eso es obrar juntamente. Eso es obrar juntamente. Eran 100 o 200 o 500 el pelotón completo y todos sabían qué hacer exactamente. Y nadie era más importante uno o el otro. Es que tú eres más importante porque estás abajo. No, pero tú eres más importante porque estás con el escudo aquí arriba. No, ninguno era más importante. Todos tenían exactamente el mismo valor. Porque ya sea por abajo, por el medio, por arriba o por atrás, si había un solo escudo que se moviera, por ahí entraba. Mira, era necesario uno solo que se moviera. Ahí entraban 30, 40, 50 flechas y no solamente iban a matar al que había movido su casco, su escudo, ¿estás de acuerdo? Iban a matar a los que estaban alrededor y una vez muertos iban a caer más escudos. Y entonces el boquete se iba a hacer más grande y entonces iba a haber un momento en el que ya no había manera de mantener la formación tortuga. Todos eran igual de valiosos. Y en la vida del cristiano es exactamente lo mismo. En la iglesia, ustedes que están sentados ahí, ninguno es más valioso que el otro. Ninguno es más importante que el otro. Cada uno de nosotros costó exactamente lo mismo, la sangre de Jesucristo derramada en esa cruz. Y debemos entender que un soldado solo no puede ganar una batalla. Es más,
ni siquiera un batallón. Se necesita el ejército completo. Y debemos entender que el soldado forma parte de una unidad. La unidad de un batallón, el batallón de un regimiento y el regimiento es parte de un ejército. Y todos trabajan juntamente por un mismo objetivo, la victoria. La Biblia dice, ¿son todos pie? ¿Son todos mano? No. El Señor nos dotó a cada uno con dones diferentes, con características distintas a cada uno. Entonces, algunos es buenísimo para la música, otro para cantar, otro para predicar, otro para hacer el aseo, otro para recibir en la puerta, otro para atender la comida en las mañanas, otro para evangelizar, otro para cooperar con dinero, otro para todo. Pero todos debemos funcionar como una maquinita bien aceitada para que podamos avanzar. Y el objetivo es el mismo. El que sale a predicar, Juanito y el hermano José y el pastor que salen los sábados a predicar aquí afuera, tienen un objetivo, que la gente conozca de Jesucristo, ¿cierto? Ese es el objetivo. Cuando nosotros vamos los lunes a predicar afuera del hospital y llevamos la cena y todo eso, ¿cuál es nuestro objetivo? Que la gente conozca a Jesucristo, ¿cierto? Les damos la dirección de la iglesia y entonces el objetivo primero es que la gente venga. Y ahí entra el segundo que va a trabajar. ¿Quién es el segundo? El que va a recibir ahí. Tú sabes que el que recibe ahí es el 80, el 90% de probabilidad de que la persona regrese a la iglesia. La primera impresión, el hermano que lo recibe ahí, pero la función sigue siendo la misma. Ya le predicamos, ya vino, ya lo recibieron, ya lo acomodaron en una silla que alguien que vino a hacer el aseo puso, que alguien limpió, que alguien acomodó para que esa persona venga y huela rico y esté bonito. Y se tiene que subir el que va a dirigir y los que van a tocar y las que van a cantar. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente que vino conozca a Jesucristo. Y luego se sube el pastor y va a predicar. ¿Cuál es el objetivo con esa persona? Que conozca a Cristo y se salve. Termina la reunión y alguien se le acerca a esa persona. Dios te bendiga, es la primera vez que te veo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es fulano de tal. Qué bueno que viniste. ¿Qué te pareció la reunión? ¿Dios habló a través del pastor para ti? ¿Qué necesitas? Oramos por ti, platicamos. ¿Qué pasa contigo? Todos tenemos el mismo objetivo. Y luego escuchó que dijimos que hoy nos trajeron taquitos de suadero bien sabrosos y sale a comprar. Y la persona que está atendiendo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te sirvo? No, deme 2 tacos. No, están tan ricos que llévate 4 porque vas a regresar por otro, vas a ver, Señor. Todos estamos trabajando ¿para qué? Para que esa persona regrese, conozca a Cristo y sea salvo. ¿Sí te das cuenta cómo todos somos valiosos? Todos somos valiosos. Entonces, el buen soldado va a cooperar y vamos a estar. Hay soldados a veces, en algún momento pon en la formación tortuga, alguien se cansa. El que está cargando el escudo se cansa. Y por ahí le hacen la seña y el que estaba sentado, el que tenía su escudo enterrado en la arena, le dice, pásate aquí rápido, descansa, yo tomo tu lugar un ratito. Y así el otro, y así el otro, y así el otro. Y logran la victoria, porque trabajaron en conjunto. Y la iglesia, tú y yo, tenemos que trabajar en conjunto también. No siempre estamos hasta arriba. A veces sí venimos, como te dije hace un rato, arrastrando la cobija. A veces sí, nuestra hermana que está en el hospital, nuestra hermana, otros hermanos que han estado, que no pueden venir por enfermedad, por cuestiones. Hermano, tú no puedes, pero aquí estamos orando por ti. Aquí estamos intercediendo por ti.
Los miércoles que nos reunimos, nos acordamos del hermanito, de la hermanita y oramos por ellos. Los que están enfermos, los que están atribulados, los que están teniendo problemas matrimoniales, los que no han podido venir por cuestiones económicas. De repente me hablan, pastor, no pude ir porque no tenía ni para dejar mi ofrenda, ni para dejar mi diezmo. No importa que no traigas nada, ven tú. Pastor, pero es que me da pena, nadie se da cuenta. Y el que se dé cuenta es porque está de chismoso, pero no le hagas caso. No pasa nada, el Señor quiere tu corazón, no está esperando tu ofrenda. El Señor sabe tu corazón, conoce tu corazón, y cuando no hay ni modo, pero tú ven. Podemos sostener al que está débil. Y sabes, en el ejército nunca jamás se abandona un compañero herido. Nunca se abandona. Y ellos eran capaces de cargar a su compañero y llevarlo. Y aún muchos de ellos eran capaces de cargar a un muerto. Ya estaba muerto, ellos sabían que estaba muerto. Y decía, siquiera le voy a llevar el cuerpo a su familia. Yo no lo voy a dejar abandonado aquí. Y los cristianos es el único ejército que cuando vemos a alguien débil, en lugar de agarrarlo, de abrazarlo, de acompañarlo, le acabamos de meter el pie, lo empujas para que se caiga bien de una vez. Desgraciadamente la mayoría así son. Y les hemos dicho, no hagas eso. Nunca. ¿Tú conoces a alguien que está débil en la fe? Ora por él. Hazle una llamadita. Hermanita, ¿cómo estás? No para chismear, no te enteres del problema. Si no te lo quiere decir, no te enteres. Solamente dile, mira, hermanita, yo sé que estás pasando dificultades. Aquí estoy, voy a orar por ti. Eso es suficiente muchas veces. Eso es suficiente. Hermanita, nada más quiero que recuerdes que no estás sola. Estamos orando por ti. El día que quieras platicar, platicamos, pero quiero que sepas que estamos orando por ti. El miércoles vamos a orar por ti en la iglesia. Porque si se hace un hoyo en la formación tortuga, muchos van a morir. Mejor vamos a sostenernos unos a otros. Seamos buenos soldados. Seamos cooperadores. Y ya te dije, no hablo de dinero. Dale ánimo a los hermanos. Hermanita, qué bueno que estás aquí. Qué alegría me da verte. No le preguntes, ¿de qué lado salió el sol que viniste? No, porque tú no sabes, a lo mejor tenía pena de llegar y tú sales con esa, se da la vuelta y se va. No, dale un abrazo. Hermanita, qué bueno que estás aquí. Habíamos estado orando por ti. Qué bueno que regresaste. Esta es tu casa. Vamos a glorificar a Dios juntos. Y a veces ya no tienes que decir más. Empiezan los cantos, empieza la predicación, Dios empieza a ministrar. Y esa personita que llegó con la pila al 3%, el Señor lo fortalece, el Señor lo bendice y se levanta. Hermanito, ¿cómo estás? Estoy bien, hermano. Aquí nos vemos la próxima. No necesitas otra cosa. No necesitas otra cosa. Entonces, te di 6 características: sufrido, obediente, valiente, siempre alerta, leal y cooperador. 6. ¿Cómo estás tú? ¿Podemos contarte entre los buenos soldados de Jesucristo? ¿Podemos contarte entre los buenos soldados? Si no, no te preocupes. Hoy puedes renovar tus votos y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero ser un buen soldado. Cierra tus ojos un momento. Puedes decirle, Señor, quiero ser un buen soldado para ti. Quizá no has sido lo suficientemente valiente. Quizá de repente todavía te quitas el uniforme de domingo de cristiano. No lo sé. Pero tú sí sabes
Y Dios también sabe. Así que, bueno, hoy estamos a tiempo. Y como siempre te digo aquí, tú no estás por casualidad. Dios tenía una cita contigo. Él te trajo aquí para que escucharas esto. Quizá todavía debajo del uniforme de cristiano de domingo tienes la otra camiseta. Quizá lo que te cuesta mucho es la obediencia. Hoy en día la sociedad es lo que menos quiere: someterse a las autoridades. La gente quiere ser libre, hacer lo que quiera sin rendirle cuentas a nadie. Pero Dios dice que tienes que entregar tu voluntad. Y no la tienes que entregar al pastor. Tú tienes que analizar si el pastor lo que te está pidiendo es de acuerdo a la voluntad del Señor. Si lo que el pastor te está pidiendo es de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tú no te estás sometiendo al pastor, tú te estás sometiendo a Dios por instrucciones del pastor. Hace algún tiempo un hermano me dijo: no, pastor, es que hay personas que dicen: no, si a mí nadie me va a decir lo que yo haga. No, pues si no queremos eso. No queremos eso. Solo queremos enseñarte la verdad. Y cuando tú la escuches, tú tienes que saber si te vas a someter a lo que la Biblia dice o seguirás haciendo tu voluntad. Porque ya te dije, muchos buscan al Señor, al sanador, al libertador, al proveedor, pero no quieren al Señor, porque el Señor da órdenes, porque el Señor dirige. ¿Cómo estás como soldado? Pablo le dijo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado. Es decir, si hay buenos soldados, también hay malos soldados. Al que no le importa, al que si deja su posición no importa, no importa. Oigan, estamos buscando gente que nos ayude con esto, con aquello. Que lo haga el pastor, dijeron una vez, que lo haga el pastor, por eso lo mantenemos. Bueno, yo no tengo tiempo para eso. Ok. Si hay buenos soldados, hay malos. ¿De cuáles eres tú? ¿Entre cuáles hay que contarte? ¿Estás dispuesto a hacer formación tortuga con la iglesia? Si vamos a trabajar, vamos a trabajar. Si vamos a evangelizar, vamos a evangelizar. Vamos a preparar, aquí en la iglesia estamos preparando la escuela de verano, pues vamos a hacer. ¿Qué necesita, pastor? ¿Qué necesitan, hermanos? En breve, yo creo un par de semanas más, empezamos a trabajar con la losa de aquí, el segundo piso, para que estén listos los salones para la escuela de verano. Pastor, ¿qué hay que hacer? Necesita chalanes, necesita ayudantes. Luego yo he dicho muchas veces: no, hombre, yo voy a ayudar, me hago a un lado, porque mucho ayuda el que no estorba, sobre todo cargando y haciendo cosas muy complicadas. Ustedes saben mi situación. Pero si hay que ir por las cocas, aquí estoy. Si hay que correr para aquí, para allá, también. Vamos a trabajar juntos. Vamos a orar los unos por los otros, porque así sostenemos el escudo. Así sostenemos, así detenemos los dardos del enemigo. Vamos a orar por los jóvenes. Perfectos ninguno. No hay jóvenes perfectos. No hay ni uno de nosotros perfecto. Pero vamos a orar por ellos en lugar de criticarlos. Ay, la muchacha, ¿cómo viene? Ay, el muchacho, ¿cómo? No. Vamos a orar por ellos. El diablo nos quiere arrancar a nuestros jóvenes de las iglesias. Vamos a orar por ellos.
El diablo quiere llevarse a nuestros hijos, por eso les están enseñando en las escuelas toda esa basura. Vamos a pelear por nuestros hijos, vamos a pelear por nuestros niños, aún por los bebés de brazos, vamos a pelear por ellos. Vamos a pelear por nuestros ancianos. El mundo los hace ver como que ya no sirven para nada, se terminó tu tiempo productivo de trabajo, ya vete a morir a tu casa. El mundo no los valora. Valoremos a nuestros ancianos. Siéntate con un anciano algún día de estos y vas a saber la sabiduría que tienen los hermanos para aconsejarte. Ora por los pastores, ora por los músicos, ora por las hermanas que cantan, ora por los del grupo de evangelismo de aquí afuera, los del hospital. No es sencillo, no es sencillo. Trabaja con nosotros. ¿Quieres evangelizar los sábados aquí, los lunes con nosotros? Nos hacen falta manos, muchas manos. Si tú dices, pastor, yo no puedo ir por mi trabajo, pero puedo cooperar con esto, con aquello, órale, pues también sirve, todo sirve. Pero vamos a trabajar juntos en armonía. Dale gracias al Señor en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Ayúdanos a caminar como un ejército bien ordenado, Señor. Sabiendo que nosotros no peleamos por un país, no peleamos por una bandera, no defendemos la soberanía de ningún presidente o de ningún estado o país. Solamente estamos a las órdenes del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, tratando de imponer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y no porque queramos conquistar la tierra, porque sabemos que somos advenedizos, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en el cielo. Pero ayúdanos a trabajar para traer más almas a tus pies, traer más personas a tu rebaño, Señor. Ayúdanos a trabajar juntos en armonía. El que recibe en la puerta, el que predica, el que pone los cantos en las pantallas, el que hace posible la transmisión para internet, el que toca, el que canta, el que hace el aseo, todo, Señor, que podamos trabajar en unidad, porque dice tu palabra que la gente va a conocer que somos tus discípulos cuando seamos uno entre nosotros y uno contigo. Gracias por tu palabra, Señor.